Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Carrasco, soy asistente registral de la Oficina de Guaradas de la Zona Registral 7. Continuamos con el desarrollo del primer curso de Derecho Registral, Inmobiliario y Catastro. En esta oportunidad me han encargado de tratar el tema de subdivisión de predios urbanos que corresponde a la sesión 1 del módulo 3. Básicamente, cuando nosotros hablamos de subdivisión de predios urbanos, este es el marco legal establecido, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, el Código Civil, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la 27157 y su reglamento, la Ley 29090, el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos y la Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley 2744. Y en el transcurso de la exposición les voy a indicar ¿por qué se consideran todas estas normas parte del procedimiento de la subdivisión de predios urbanos? Cuando nosotros hablamos de subdivisión de predios urbanos, hay que conceptualizar a qué nos referimos, ¿no? La subdivisión de un predio es el procedimiento por el cual se fracciona un predio urbano. Tengan en cuenta que la subdivisión no solamente es de predios urbanos, también existe subdivisión de predios rurales, pero enfocándonos en el desarrollo del tema solamente me voy a referir a predios urbanos, generándose predios independientes entre sí. En realidad el proceso de subdivisión es un procedimiento municipal que a nivel registral va a generar la independización de los predios urbanos. Entonces, en marcos generales, lo que se inscribe en el registro de predios es la independización de los predios. Por eso es que aquí es importante el tema de la independización de cada lote resultante en base al principio de especialidad, que por cada predio se apertura una partida, teniendo en cuenta que ya antes de que exista el catastro se hacía la reducción de área de los predios inscritos, pero a la fecha eso ya no es procedente salvo en casos excepcionales. ¿Y qué es la independización? La independización es el acto que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante de una desmembración de terreno, con edificación o sin ella, o como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, o régimen de independización y copropiedad regulado en el artículo 58 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. Esta definición es la que encuentran ustedes en el artículo 58, en la que, como ustedes se van a dar cuenta, hay que disgregar. Nos dice, hay que abrir una partida registral para una unidad inmobiliaria con edificación o sin ella, es decir, si es que existiera una fábrica, si es que esta estuviera inscrita, o en caso de no existir fábrica también, o como consecuencia de una edificación sujeta al régimen de unidad de propiedad exclusiva y propiedad común, o régimen de independización y copropiedad. El tema de los regímenes ustedes lo van a ver más adelante, así que en este caso voy a tocar el tema de subdivisión sujeto a este régimen, o al caso de subdivisión de predios con edificaciones solamente de manera muy general. Veamos acá. En el artículo 58, como ya les había indicado, dice que la independización se produce por la desmembración de un terreno con edificación, sin edificación, sujeto al régimen de propiedad exclusiva y de propiedad exclusiva y propiedad común, y a un régimen de independización y copropiedad. Esto es de acuerdo a lo que establece el artículo 58 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios sobre en qué casos se puede dar la independización, que no son los únicos. Independización con o sin edificación. Los requisitos generales para la independización de un predio urbano con o sin edificación son el FUO, el anexo F o la resolución municipal. De acuerdo a lo que está redactado en el artículo 60 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, nos dice que el requisito es el FUJU y el anexo F. Sin embargo, a nivel jurisprudencial, el Tribunal Registral ha establecido que el FUJU y el anexo F son los requisitos mínimos para la subdivisión de un predio urbano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Que los usuarios presentaban la resolución municipal de aprobación de la subdivisión de un predio y se formularon observaciones indicando que el único requisito era el FUJU. En cambio, el Tribunal Registral dice que al ser un requisito el mínimo, el FUJU, la resolución tiene mucha más validez y que por lo tanto no es razón para que en sede registral se siga observando el tema de que la resolución no es un documento idóneo. Entonces puede ser el FUJU o puede ser la resolución municipal. Tenemos los planos y código de referencia catastral. Este está en base al decreto supremo 00289-YUS.
en el que establece que es responsabilidad del registrador pedir los códigos de referencia catastral y los planos. Sin embargo, a la fecha no tenemos, por lo menos en la zona 7C de Huaraz, no tenemos zonas catastradas y por lo tanto esto no le pedimos y le se aplica la constancia negativa de catastro. Y la municipalidad nos indica que no está en zona catastrada y que por lo tanto no nos adjuntan este documento. Y documento privado con firma certificada. Este requisito está referido en el caso de copropiedad. Se pide básicamente en los casos en que alguno de los copropietarios no haya participado en el procedimiento de subdivisión, teniendo en cuenta que ya sea en el FUJU que tienen que firmar los propietarios del predio, o sea, en la resolución municipal que en la parte de antecedentes indica que el procedimiento de subdivisión ha sido solicitado por A, B y C, por ejemplo, y encontramos un D que no ha participado, entonces en este caso le pedimos este documento privado con firma certificada por notario en el que este D tiene que dar la conformidad del proceso de subdivisión teniendo en cuenta que es un acto de disposición. Veamos las consideraciones. Bueno, les expliqué el FUJU y anexo F puede ser reemplazado por resolución municipal. Esto está sustentado en el acuerdo plenario aprobado en el 131 pleno del Tribunal Registral. El documento privado es exigible, no hayan participado todos los copropietarios en el procedimiento de subdivisión. Ahora, como ya les había indicado, el procedimiento de subdivisión se puede producir con edificación y sin edificación. Cuando es sin edificación no hay ningún problema, se inscribe la subdivisión y se independizan los lotes. Cuando existe una edificación inscrita, valga decir una declaratoria de fábrica, una vez efectuada la subdivisión y la independización, mediante un documento privado nos tienen que indicar en cuál de los sublotes queda la fábrica, si puede quedar en una o puede quedar en ambas. Entonces simplemente es en mérito al documento, de acuerdo a lo que nos indique el interesado, que nosotros hacemos el traslado de la fábrica correspondiente. Un dato adicional: no solamente se trasladan las fábricas, se trasladan todas las cargas y gravámenes. Entendidas estas, trasladamos hipotecas, trasladamos anotaciones de demanda, embargos, todo tipo de medidas cautelares. Entonces esto es por el principio de folio real, en el cual la subdivisión o la independización no conlleva que se deje sin efecto todos los datos concernientes a cargas y gravámenes que puedan constar en la partida matriz. También teníamos, como ya les había indicado, la independización sujeta a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Este está regulado en la 27157 y en el Decreto Supremo 035 del 2006. El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es un régimen obligatorio en el caso de edificios en departamentos. Entonces, la ley nos permite hacer la subdivisión de estos predios y asignarle una partida a cada lote resultante, ¿no? ¿Qué se necesita? El reglamento interno, que puede ser constituido por documento privado o por escritura pública, documento privado con firma certificada con la descripción de las secciones de dominio exclusivo y de dominio común. Como les indiqué, los regímenes ustedes lo van a ver más adelante, pero es conveniente que vean que en este tipo de regímenes existe áreas comunes y áreas privadas, por decirlo así, ¿no? En las áreas comunes se necesita la existencia de un régimen que nos permita establecer cuáles son los derechos, las obligaciones de los copropietarios en las áreas comunes. Y acá necesitamos la descripción de las secciones de dominio exclusivo y de dominio común, valga decir, me van a hacer la descripción de las áreas de ingreso o de cada uno de los departamentos a fin de que consten en los asientos de inscripción de independización de cada uno de los lotes y el plano de independización, ¿no? Consideraciones generales. Como les explicaba, en este régimen es obligatorio en el caso de edificios de subdivisiones verticales, es decir, edificios por departamentos, ¿no? Que tengan un área común, no solamente a la fecha tienen una sola área común, que sería las vías de acceso, tienen las zonas de recreación, tienen los gimnasios, tienen los cines, tienen las piscinas. Entonces, pero mientras sean un edificio de departamentos, para ellos es obligatorio el régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Se apertura una partida por cada departamento que se tenga que independizar.
La matriz no se cierra, es decir, nosotros vamos a independizar, pero al existir un reglamento interno, este queda en la partida matriz, es decir, todo lo que está referido al pago de arbitrios, al tema del uso de las áreas comunes, obligatoriamente va a quedar en esta partida matriz. En el caso de que haya reserva de aires, entendido los aires como la elevación que existe en el último piso, o sea, entendido, tengo un edificio de 5 pisos. Tengo un edificio de 5 pisos, los aires serían la azotea, ¿no? Es decir, lo que tienes ahí es derecho de seguir edificando sobre los aires. En caso de existir reserva de aires, también se le puede aperturar una partida y en todo caso independizarse, ¿no? Siempre que se le asigne un porcentaje de participación. Ahora veamos la independización de un predio sujeto a régimen de propiedad exclusiva y copropiedad. También está regulado por el mismo marco legal, la 27157 y la 035. Necesitamos los mismos requisitos: reglamento interno, que puede ser por documento privado, por escritura pública, documento privado con firma certificada de la descripción de las secciones de dominio exclusivo y dominio común, y plano de independización en zonas de dominio exclusivo y dominio común. En este caso, no está referido a edificios de departamentos, sino más bien está referido a una subdivisión vertical, es decir, tenemos un predio, una matriz, y se crea una zona de acceso y los lotes son independientes entre sí, o sea, no existe superposición vertical. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Se va a aperturar una partida por cada unidad inmobiliaria, no se cierra la partida matriz y acá no puede haber reserva de aires. ¿Por qué? Porque todos los lotes son independientes entre sí, es decir, cada titular tiene derecho sobre un lote y sobre los aires de los mismos, ¿no? Tenemos, en caso de subdivisión de predios urbanos, la subdivisión o independización de predio urbano por regularización de edificaciones, que está regulado en la 27157 y a la 27333. Este es un tema muy excepcional, o sea, se dio a raíz de que se buscó que todas las edificaciones, todos los procedimientos que se hayan realizado sin licencia hasta el 20 de julio de 1999, lleguen al registro o puedan regularizarse. No se aplican las normas que establecen el artículo 60, no se requiere el FUO, no se requiere el anexo F, no se requiere nada de eso. El requisito obligatorio es que el predio se haya subdividido de hecho y que sea constatado por el ingeniero verificador. ¿Qué me refiero a que se haya subdividido de hecho? Teniendo en cuenta que estos, a la fecha del 20 de julio de 1999 se regularizaban, implica que el ingeniero verificador haya verificado que el predio se subdividió. ¿Qué se necesita? Formulario registral o escritura pública, el plano de independización y el certificado de parámetros urbanísticos. En este caso, jurisprudencialmente se ha establecido, teniendo en cuenta que la 27157 en el artículo 3 establecía la regularización de edificaciones y también se estableció que en ese procedimiento también se podría hacer el proceso de subdivisión. Se puede hacer, como les había dicho, que cuando el verificador constate que hay una subdivisión física del predio y él lo haga en el informe técnico. Y esta puede hacerse con la regularización de edificación o incluso en fecha posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que este acto se puede inscribir, por ejemplo, yo inscribí mi regularización de edificación, pero en ese momento no inscribí la subdivisión. Entonces, en fecha posterior, el Tribunal Registral ha establecido que en fecha posterior se puede inscribir la subdivisión, siempre y cuando de los datos del título archivado se pueda determinar que en físico sí existía una subdivisión, con los planos, con lo que conste en los títulos archivados, ¿no? Que puedan determinar que sí hubo, pero que no se declaró por el verificador. Pero lo que sí ha prohibido terminantemente el Tribunal Registral es que si no existen datos en los títulos archivados o en los planos en el que conste que hay una subdivisión, no se puede hacer bajo ese procedimiento de regularización. Tenemos casos excepcionales, tenemos la subdivisión por silencio administrativo positivo. Ustedes saben que en el procedimiento registral no se aplica el silencio administrativo, está terminantemente prohibido por la ley, pero sí es procedente que se aplique el silencio administrativo con respecto al procedimiento administrativo de subdivisión. Es decir, que cuando el usuario inició el procedimiento de subdivisión ante la municipalidad
y no obtuvo la respuesta en el plazo correspondiente, nosotros podemos inscribir esta subdivisión por silencio administrativo con estos requisitos, ¿no? El cargo del FUJU, todos los documentos técnicos y el cargo de recepción de la declaración jurada de silencio administrativo positivo. Es decir, el usuario va en el plazo legal, no recibe la respuesta correcta y la respuesta en el plazo indicado, y él se acerca y presenta su cargo, la declaración jurada indicando que se ha cumplido los plazos y que se acoja al silencio administrativo positivo, y nosotros en sede registral tenemos que inscribir esta subdivisión. Ahora veamos con respecto a subdivisión de predios saneados por COFOPRI en vías de regularización. Tengamos en cuenta datos previos que COFOPRI es un organismo de saneamiento que busca efectuar el saneamiento físico-legal de los predios sobre los cuales ha asumido competencia. COFOPRI comprende, dentro del proceso de saneamiento, realiza actos de determinación, rectificación de áreas, titulación, y pudiendo efectuar su labor sobre predios inscritos y sobre predios no inscritos. Entonces, acá se presentó casos en los cuales se pedía que sobre predios en los que COFOPRI había asumido competencia se haga el procedimiento de subdivisión que les expliqué anteriormente, ¿no? En vías de regularización con la 27157, que como les indiqué solamente está referida a esta norma, que solamente te pide el formulario, el plano de independización y el certificado de parámetros urbanísticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Había una incongruencia, siendo que si COFOPRI es un organismo que sanea, que COFOPRI determina cómo es físicamente el predio, y no solamente cómo es física, sino también identifica titulares, ¿cómo es procedente que se haga esta regularización si esta solamente es hasta el 20 de julio de 1999? Entonces el Tribunal Registral ha asumido dos criterios. El primero, que es procedente que se haga esta subdivisión en vías de regularización en caso de predios inscritos con anterioridad a que COFOPRI haya asumido competencia. ¿Qué quiere decir? Que un predio ya estaba registrado y que COFOPRI solamente, ¿qué es lo que hace en caso de predios registrados? Determina o rectifica, si fuera necesario, áreas, linderos y medidas perimétricas. Entonces el Tribunal Registral dice que como COFOPRI solamente hace ese procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas sobre predios inscritos, es procedente que en vías de regularización se haga la subdivisión o la independización del predio. Pero en caso de predios que han sido titulados por COFOPRI, no es procedente. ¿Por qué? Porque en el momento que COFOPRI hace el levantamiento físico, debió haber verificado o le debió haber constado que este predio estaba subdividido. Entonces, ese es el criterio que ha asumido el Tribunal Registral con respecto a la subdivisión de predios saneados por el organismo de formalización que es COFOPRI. Hay que tener en cuenta algunos aspectos que son muy importantes en todos los casos, ya sea en régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, en una subdivisión e independización de un predio urbano sin edificación, en un régimen de propiedad exclusiva y copropiedad. La subdivisión de un predio siempre requiere el informe del área de catastro. Es fundamental que requiere, sin el informe del área de catastro no procede la subdivisión, teniendo en cuenta que es necesario que nos indique si el proyecto de subdivisión se superpone con otros predios inscritos. El informe del catastro es vinculante al registrador solamente en los aspectos técnicos, valga decir si existe o no superposición, si existe desplazamiento, todos los demás datos técnicos que ellos tengan que informar. El informe está sujeto a los datos técnicos que permitan verificar, es decir, que cuando se presentan los planos y la memoria van a ingresar los datos de coordenadas y esto va a tener que ser verificado por ellos. ¿Qué dice? En caso de no existir planos en el título archivado, existen dos posiciones a nivel jurisprudencial. Tengamos en cuenta que el catastro se ha ido implementando en el registro de manera progresiva. Entonces, no desde que se ha iniciado el registro ha existido el catastro. Entonces, esto ha llevado a que muchas inscripciones se hayan hecho en algunos casos sin planos, otros solamente sin memoria descriptivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos predios que se han inscrito antiguamente que no cuentan con datos técnicos. Entonces, a nivel jurisprudencial, el Tribunal Registral tiene dos tendencias. La primera, dice que si no existen datos en el título archivado, es decir, no hay planos, no hay memoria que nos permitan determinar que el proyecto de subdivisión recae sobre el predio inscrito,
previamente se tiene que hacer la rectificación de áreas y linderos y medidas perimétricas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes datos en el título archivado, no tienes plano, no tienes memoria, ¿cómo sabes dónde cae la solicitud de subdivisión? Entonces lo que dice el tribunal es, como yo no tengo mecanismo de determinar que tu proyecto cae sobre este predio inscrito, tú previamente me haces la rectificación de áreas y linderos. Y la segunda posición considera que la falta de planos, de memoria y de datos técnicos es una deficiencia del sistema registral. Es decir, que en su momento no era un requisito o que las inscripciones procedían sin estos documentos. Entonces, por lo tanto, estas deficiencias del sistema no pueden ser trasladadas al usuario, y que por lo tanto el proyecto de subdivisión es procedente aunque el área de catastro no pueda determinar si el proyecto de subdivisión recae o no recae el predio. He revisado varias resoluciones al respecto y el sustento de estas resoluciones, de esta posición, es sobre todo en el tema de que tal vez no está referido tanto a que no existan datos técnicos, más bien está referido a que no exista la posibilidad de determinar que el predio se ubica en una zona determinada, ¿no? Porque, por ejemplo, había una resolución que decía, si bien es cierto que no existen plano ni memoria descriptiva, también es cierto que por la ubicación del predio, que era en una esquina, podemos determinar que se trata del mismo predio, ¿no? Entonces, en realidad son posiciones que tendrían que verse de acuerdo a cada título. Ahora, otro tema que es importante, por eso les decía que al inicio, cuando les explicaba el marco legal que consideré la 27444, es que el procedimiento municipal de subdivisión se efectúa bajo el principio de validez de los actos administrativos. Nosotros tenemos un precedente de observancia obligatoria que nos indica que no podemos calificar los fundamentos ni las situaciones de hecho de las resoluciones administrativas, teniendo en cuenta que por la 2744 gozan de presunción de validez. Entonces no es de competencia registral establecer si esa es válido o no es válido. ¿Qué voy a verificar? La competencia del funcionario, que haya actuado en un procedimiento regular, pero no los fundamentos de hecho o de derecho. A ver. Dice, en caso que el predio se encuentre inscrito como rural y el proyecto de subdivisión ha sido aprobado, es válido siempre y cuando el predio esté ubicado en zona de expansión urbana. Tengamos en cuenta que bajo este principio de validez de actos administrativos, a nivel del Tribunal Registral se ha establecido que, aunque el predio es inscrito como rural y la municipalidad ha aprobado su subdivisión sin cambio de uso por acto administrativo, esto es válido, siempre y cuando se acredite que el predio esté en zona de expansión urbana. ¿Por qué? Porque ahí se determina la competencia. Si es que la municipalidad tiene o no competencia, teniendo en cuenta que solamente zona urbana y zona de expansión urbana. La calificación registral está sujeta a lo establecido en el 2011 del Código Civil, a la Ley de Procedimientos Administrativos y al tubo del Reglamento General. En la subdivisión de predios urbanos se aplican las tolerancias catastrales. O sea, hay que tener en cuenta que, bueno, eso es un tema que ya lo van a desarrollar en el área de catastro, pero no siempre, no en todos los casos, el proyecto de subdivisión va a coincidir con el área inscrita. Valga decir que tengo un predio inscrito por 200 metros cuadrados, ¿no? Y el proyecto me dice que solamente sobre 198. Entonces, el área de catastro establece si eso está dentro o no de los rangos de tolerancia. Entendido los rangos de tolerancia como la discrepancia, que tiene que ser mínima, la tolerancia no es mucha, que ya lo van a ver con el área de catastro. Si catastro nos dice que está dentro de las tolerancias, nosotros procedemos a la inscripción y no es razón de observación. Pero si estuviera fuera de tolerancias, previamente tiene que hacer el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Aquí les dejo todo lo que es la jurisprudencia con respecto a todas las resoluciones que sustentan el procedimiento de subdivisión. Esta está referida a que no se necesita el FUJU obligatoriamente para la inscripción de subdivisión. Esta está referida a la calificación de actos administrativos, como les expliqué, que gozan del principio de presunción de validez y que por lo tanto nosotros en sede registral estamos restringidos en cierta forma en la calificación de actos administrativos. Esta está referida en qué casos procede la subdivisión, como les explicaba, si caso de predios rústicos ubicados en zona urbana o cuando la municipalidad lo aprueba. Este está referido a todo lo que se refiere a subdivisión de predios saneados por COFOPRI.
a los informes técnicos, y esto está referido a los subdivisión en vías de regularización. Entonces eso sería todo lo correspondiente a subdivisión de predios urbanos, ¿no? Muchísimas gracias.